diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidenta. Es de público conocimiento que este proyecto que hoy estamos debatiendo es una respuesta del Poder Ejecutivo Nacional a la crisis política y del aparato nacional de inteligencia que se desató a partir de la muerte del fiscal Nisman. Nosotros hablamos con la autoridad que nos da ser casi el único o uno de los pocos sectores políticos en nuestro país que no ha estado vinculado a los servicios de inteligencia, salvo por haber sido víctimas de la persecución de esos mismos servicios de inteligencia. Por eso queremos en este dictamen de rechazo a este proyecto demostrar que lejos de una presumida democratización de los servicios de inteligencia, de lo que se trata es de una consolidación de un sistema de inteligencia del Estado y una garantía de impunidad para todos aquellos que, amparándose en este aparato, cometieron en sus funciones los más diversos crímenes, incluyendo los de lesa humanidad. Se presenta este proyecto bajo este título de disolución de la CIDE, pero fundamentalmente lo que hace es mantener intacto todo el aparato de inteligencia del Estado. Se realizan algunos cambios cosméticos, pero esencialmente se mantienen los mismos objetivos de los servicios de inteligencia que, por un lado, se han utilizado para espiar, para infiltrar a las organizaciones de trabajadores, a las organizaciones populares y a la izquierda, y por otro lado a los llamados métodos de los carpetazos con los que los distintos sectores políticos que responden a este estado de los capitalistas se enfrentan. Aquí hemos escuchado y durante todas estas semanas, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, hablar de esta autonomía que adquirieron los servicios de inteligencia durante todos estos años. Pero esta autonomía no es una obra de la naturaleza. Esta autonomía, este poder de los servicios de inteligencia, lo que el oficialismo salió a hablar y a decir que actúan en los sótanos de la democracia, fueron no solamente amparados, sino utilizados por todos los gobiernos radicales, los gobiernos como el de Menem, el de la Alianza y por este gobierno durante estos últimos 12 años. Pero esta estructura que están manteniendo con este proyecto es una estructura que proviene desde la dictadura militar, una estructura que inclusive actuó directamente en los centros clandestinos de detención, una estructura que funcionó en común con el Batallón 601. Y también vemos cómo estos cuerpos de inteligencia no solamente está en la Secretaría de Inteligencia, en la ex-CIDE, sino también existe el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, creado por un gobierno de facto en el año 63 y que después de 32 años de gobiernos constitucionales aún se mantiene vigente. Y como se demostró con la denuncia que se realizó al agente Américo Balbuena, infiltrado en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, utilizan los mismos métodos que en la dictadura para infiltrar
a las organizaciones populares. Ese cuerpo que se calcula que tiene 1000 agentes está hoy en vigencia. Yo he presentado un proyecto acompañado por distintos bloques de la oposición para disolver esa agencia de la Policía Federal y el Frente para la Victoria lo tiene cajoneado. Nosotros hablamos desde el lugar de las víctimas de la persecución de estos servicios de inteligencia, junto con los trabajadores de la Kraft Terrabusi, fuimos perseguidos a través del Proyecto X de la Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad. También hemos denunciado en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la doctora Sandra Arroyo Salgado, la infiltración del militar retirado Roberto Ángel Galeano en las manifestaciones de los trabajadores del EAR. Un personaje que actuaba bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. También la promoción y la defensa de un cuadro de inteligencia como César Milani, puesto como jefe del Ejército, pese a las gravísimas denuncias sobre su participación en los delitos de lesa humanidad, es la muestra que faltaba sobre que el Gobierno Nacional no solo convivió con este entramado de aparatos de inteligencia venido de la dictadura, sino que los utilizó y los utiliza para su provecho. Pero en esto quería detenerme y agregar algo que dijo el periodista Horacio Verbinski este domingo en Página 12, señalando que el propio Ministerio de Defensa le informó que aún quedan en actividad 1.403 agentes de inteligencia del Ejército. Y nosotros nos preguntamos, ¿para qué están estos servicios de inteligencia? ¿Sobre qué hipótesis de conflicto? ¿Qué y a quién investigan? Casi 1.500 agentes de inteligencia del Ejército. Por supuesto que están para hacer espionaje interno. Son casi 1.500 espías. Queremos sus nombres, sus legajos, su fecha de ingreso, qué destino tuvieron en la dictadura y cuál tienen ahora. Pero, señora Presidenta, con el proyecto que actualmente impulsa el oficialismo, la modificación de la Ley 25.520 y la creación de la AFI, y a pesar de las modificaciones que se introdujeron en el Senado, por numerosas críticas que se recibieron, mantiene y consolida este perverso sistema de funcionamiento de los servicios de inteligencia. Y cuando hablamos de la continuidad, también hay que hacer referencia al personal. El proyecto sostiene que el personal mantendrá sus respectivos niveles, grados y categorías de revista escalafonarios. Quiere decir que todos van a ser parte de la nueva agencia de inteligencia. Y se ha hecho conocido, y el gobierno lo ha puesto como uno de sus enemigos, ahora lo acusa a este uso, pero de contrabando, lo acusa de evasión, este personaje que puso el kirchnerismo al frente de la ex-CIDE y de la Secretaría de Inteligencia durante los últimos 12 años, que trabajaba junto con la CIA, con el Mossad de Israel, que armaron las causas truchas contra Irán. Este uso que fue utilizado por el gobierno y que venía desde el año 72 en la Secretaría de Inteligencia. Desde nuestro bloque también planteamos en un proyecto en el mes de octubre pasado la apertura total de los archivos de la ex-CIDE de los años de la dictadura. Y también ahí duerme. ¿Por qué se niegan a abrir los archivos de la dictadura? Como dijo el diputado Claudio Lozano,
Se abrieron los archivos de inteligencia en la policía de Buenos Aires. ¿Y qué se demostró? Se demostró que actuaban. Estos se abrieron en el año 98. Y en los años de gobiernos constitucionales, ¿cómo actuaron esos servicios de inteligencia? Igual que en la dictadura. Allí se puede observar en los archivos que se han publicado cómo la estructura era movimiento estudiantil, organizaciones obreras y organizaciones políticas. Se conocen los nombres, tenían los nombres de los dirigentes de las agrupaciones de izquierda, de organizaciones combativas del movimiento obrero. ¿Por qué no abren todos los archivos de la ex-CIDE para que se conozca este espionaje hacia las organizaciones populares? Ese es uno de los fundamentos centrales de los aparatos de inteligencia que van a mantener con este proyecto. También se va a mantener entonces el secreto de los archivos de la ex-CIDE. Otro elemento que marca este carácter contrario a las organizaciones populares. El objetivo, según se plantea en este proyecto del sistema de inteligencia, sigue siendo la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten a la defensa nacional y la seguridad interior de la nación. Cuando se enumera las funciones de la nueva agencia, se sostiene que la producción de inteligencia criminal referida a los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Es decir, que al igual que las leyes antiterroristas impulsadas y sancionadas por este gobierno, se sigue legalizando la infiltración y la criminalización de las organizaciones obreras y populares. Y un ejemplo de esto, también señalado por otros diputados anteriormente. En junio del 2002, la CIDE arma un informe en el que decía que las organizaciones piqueteras habían armado un complot para derrocar a Duhalde, con un plan insurreccional, cuyo primer paso sería el corte del puente Pueyrredón. El 26 de junio caen asesinados por las balas de las fuerzas represivas Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, quedando decenas de heridos, muchos de ellos de gravedad. Entonces, si fuera para defender de supuestos golpes de Estado, esta formulación, no podrían quedar en manos de quienes han sido parte, impulsores de esos golpes de Estado, como son los servicios de inteligencia. Claramente es para perseguir a las organizaciones populares, como está demostrado. Y otro elemento que también lo tomaba el diputado Hapkin de este proyecto, que contradice el discurso del gobierno que acusa al partido judicial, que supuestamente está tramando un golpe blando. Si a los jueces, si con orden judicial se va a poder realizar escuchas y espionaje, ese entramado, esas relaciones promiscuas que tanto se denuncian, se van a mantener con ese mismo partido judicial al que se denuncia. Entonces, es una estafa política la que nos presenta hoy el oficialismo. Y esto también va a permitir que, como lo denunciara en su momento mi compañera Miriam Bregman cuando encabezó la denuncia del Proyecto X, que esos órganos de espionaje colecten información y luego la blanqueen a partir del pedido de los jueces o fiscales. Y otro elemento, para ir finalizando, que también ya se ha mencionado aquí, es que se ratifica las llamadas excepciones que se establecerán como una regla para continuar con el manejo de los fondos reservados por parte de los aparatos de inteligencia.
El proyecto dice: solo podrán mantener carácter reservado los fondos que sean necesarios para labores de inteligencia y que su publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las mismas. Entonces, desde el PTS, desde el Frente de Izquierda, que venimos sosteniendo una postura independiente, no solamente del gobierno, que ha quedado claro su complicidad con los servicios de inteligencia, sino también de la oposición tradicional. Mauricio Macri está procesado por armar una red de espionaje paralela con Delfino Palacios, que está procesado por encubrimiento en la causa de la AMIA. Sergio Massa, que tiene como uno de los asesores de su campaña a Juan José Álvarez, ex servicio de inteligencia durante los años de la dictadura. Y ellos vienen a hablar. ¿Con qué autoridad van a hablar si también han tenido estas relaciones promiscuas con los servicios de inteligencia? Los han utilizado para su beneficio y para perseguir a las organizaciones de trabajadores y la izquierda. Por eso, señora presidenta, para nosotros el carácter de los servicios de inteligencia en este Estado tienen como fin último mantener este orden de explotación de clase. Un sector parasitario, minoritario sobre la gran mayoría de la población y, por lo tanto, bajo este régimen social, es una utopía pretender democratizar estos servicios de inteligencia. En cuanto al atentado a la AMIA, así como lo sostenemos sobre los archivos de la dictadura, de la ex-IDE, también planteamos la apertura irrestricta de los archivos en la causa del atentado a la AMIA. Planteamos la necesidad de una comisión investigadora independiente, encabezada por los familiares, para que se conozca la verdad, pero que tengan todas las pruebas, todos los datos que hoy siguen siendo secretos. Esa comisión investigadora con plenos poderes para llegar a la verdad después de más de 20 años de impunidad y de encubrimiento del Estado y de sus principales partidos que han gobernado durante todos estos años. Por eso, también desde el Frente de Izquierda vamos a hacer una convocatoria, no la del 18F de los fiscales encubridores, no la del 1M, para bancar a Milani al frente del Ejército y toda esta estructura de espionaje, sino que el 24 de marzo vamos a convocar a todas las organizaciones de trabajadores, a los centros de estudiantes, organismos de derechos humanos independientes del gobierno. Ya finalizo. Independientes del gobierno, a una gran movilización independiente, tanto de la oposición tradicional como del gobierno, para lograr la apertura de los archivos de la ex-IDE de la dictadura. Gracias, que se abran los archivos de la causa de la AMIA. Gracias, diputado. Esa es la perspectiva que vamos a plantear desde el PTS y el Frente de Izquierda, y vamos a hacer esta convocatoria en forma independiente. Gracias. Vamos a comenzar con los tiempos de los bloques.